de Proyecto 024 y también pues a la distancia el saludo para mi querido amigo y colega Luis Ishi por la invitación, esperando pues que pueda ser una tarde provechosa en este tiempo que se tiene para compartir algunos alcances, ¿no? Así que encantado nuevamente. Muchas gracias, doctor Rafael. Antes de cederle el paso de la palabra, hemos hecho una pequeña introducción, una semblanza para poder presentarlo correctamente y que pueda iniciar la ponencia. Adelante, muchas gracias. Reciban todos ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que continuando con la labor de difundir el derecho, tiene el agrado de presentar en nuestra 33ª conferencia magistral al doctor Rafael Hernando Chanján Document, quien nos acompañará con el tema Alcances dogmáticos y jurisprudenciales del delito de peculado. El doctor Rafael Hernando Chanján Document es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, España, máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, también en España, y tiene estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia, España. Además, se desempeña como profesor de la Academia de la Magistratura y de la Universidad Católica. Los esperamos este lunes 18 de septiembre del 2023 a partir de las 6 de la tarde con el tema Alcances dogmáticos y jurisprudenciales del delito de peculado. Muchas gracias. Bueno, doctor, es una pequeña semblanza y reconocimiento, como dándole pie a la ponencia que nos va a dar el día de hoy. Le cedo el pase de la palabra y quedamos atentos a su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por la presentación. Voy a compartir mi pantalla porque he preparado unas láminas que espero puedan guiar y graficar un poco más aquello que voy a ir mencionando. ¿Me confirman si es que sí se puede observar? Sí, se está visualizando la diapositiva. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, se me ha pedido poder compartir con ustedes en este tiempo, breve tiempo que tenemos, algunos alcances dogmáticos y jurisprudenciales respecto de nuestro delito de peculado, eh, que en realidad son varias figuras penales vinculadas al delito de peculado. Yo diría que son varios delitos de peculado, ¿no? Así que vamos a abordar quizás los puntos más relevantes, ¿no? Mencionaré y mostraré alguna jurisprudencia al respecto, sin ánimo siempre de agotar, porque no queremos tampoco zanjar las discusiones en torno a este delito que sigue siendo bastante interesante desde un punto de vista científico, pero también desde un punto de vista pragmático, genera problemáticas que sin lugar a dudas todavía siguen pendientes de poder debatirse y de llegar a soluciones que sean razonables, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos del delito de peculado, seguramente estamos pensando en el artículo 387 del Código Penal, que tipifica el delito de peculado en su modalidad básica, peculado doloso, en el primer párrafo, ¿verdad? Supuestos agravados que existen en el segundo párrafo, y luego en un tercer párrafo, el delito de peculado culposo o peculado imprudente, ¿no? No obstante, también habría que mencionar que existe el artículo 388 del Código Penal, denominado así en nuestro medio como peculado de uso, del artículo 388, que vamos a ver tiene un ámbito de acción más específico, más reducido, eh, que las figuras que están en el artículo 387, ¿no? Entonces, como punto de partida hay que considerar o identificar el objeto de protección penal o el bien jurídico que está siendo tutelado o protegido en estas figuras penales, ¿no?
tanto el peculado doloso como el peculado culposo y el peculado de uso así denominado, eh, comparten un mismo bien jurídico, ¿no? Y allí la doctrina de la jurisprudencia se ha dividido a la hora de poder identificar este objeto de protección, ¿no? Por un lado están aquellas teorías o posiciones que apelan más a, uno podría decir, principios éticos, ¿no? Más subjetivos en cuanto a lo que se protege con este delito. Por ejemplo, se habla de la fidelidad o de la probidad en el manejo de los fondos públicos, ¿no? De la honradez en el manejo de los fondos públicos. Apelan entonces a determinados principios éticos, sobre todo a la hora de manejar estos caudales, ¿no? O efectos públicos. Por otro lado, podemos hallar aquellas posiciones que tienen un corte más patrimonialista o economicista, si se quiere. En sentido tradicional, se decía que el peculado protege el patrimonio público, es decir, el acervo patrimonial del Estado. ¿Mm? De tal manera que se afectaba allí donde el Estado, de manera contable, perdía activos, ¿no? Cuando había una disminución de los activos del Estado, entonces se decía que había una afectación al patrimonio. Esta versión patrimonialista luego ha tenido de manera más reciente, de manera moderna, una posición que ha modificado un poco el entendimiento del patrimonio como objeto de protección y ha entendido que no es el aspecto contable, no es el patrimonio en sentido contable lo que se protege, sino el patrimonio en sentido funcional, es decir, el patrimonio en tanto sirva para determinadas finalidades prestacionales, para determinadas actividades de prestación de servicios o bienes públicos en favor de la ciudadanía, ¿no? Es decir, eh, hay una reinterpretación de este objeto de protección patrimonialista de cara a considerar que lo fundamental será la afectación a la funcionalidad que tiene el caudal o el efecto público y no tanto el perjuicio económico o contable, ¿no? Y por último, habría que mencionar la posición dualista o pluriofensiva que nuestra Corte Suprema, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 4/2005, ha sostenido que es el objeto de protección, ¿no? Por un lado, reconoce que se protegen eh, principios de lealtad, de fidelidad en cuanto al manejo de los recursos públicos, es decir, una protección o eh, una salvaguarda de los deberes funcionales que tiene el servidor público respecto del Estado, pero por otro lado también reconoce que en paralelo se protege el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, ¿no? Es decir, incorpora también aquí el elemento patrimonialista. Esta ha sido la posición que nuestro acuerdo plenario de la Corte Suprema 4/2005 ha identificado. ¿Mm? Dicho esto, entonces, cuando uno analiza cuáles son los agentes o sujetos activo y pasivo que intervienen en este delito, se reconoce que el delito de peculado es un delito especial, ¿no? Es un delito especial. En los términos de Roxin o de Jacob sería un delito de infracción de deber, ¿no? Un delito que supone que para ser autor necesariamente se tenga que infringir un deber extrapenal que tiene el sujeto activo. En este caso, alguien que tiene la calidad de funcionario público y que recaen sobre él una serie de deberes extrapenales, en específico administrativos, por ejemplo, ¿no? Un acervo normativo administrativo que va a regular la función, las competencias que tiene este funcionario público que puede convertirse en autor de el delito de peculado, ¿no? Eh, Profesor Schunemann diría, no es tanto la infracción de deber lo que fundamenta la calidad de funcionario público, sino sería esa especial posición de dominio sobre la vulnerabilidad del bien que tiene ese funcionario, ¿no? Es una posición
yo diría todavía minoritaria en el ámbito jurisprudencial y doctrinal, pero se reconoce como también una teoría que intenta dar la explicación de los delitos especiales, ¿no? Como el delito de peculado, que es un delito especial. Pero bueno, no puedo ahora abundar tampoco sobre esto porque sin lugar a dudas nos agotaría el tiempo que tenemos para abordar el delito de peculado, ¿no? Entonces, sujeto activo, el funcionario público, eso no quiere decir que no pueda haber una sanción del partícipe, del extraneus, que colabora, que participa de manera complementaria en la comisión del delito de peculado, será él, ya ahora queda más claro a partir de la modificación normativa que hubo también en nuestro Código Penal, quedará claro que él también puede ser sancionado como partícipe de un delito de peculado y se le aplicará, por lo tanto, de acuerdo al artículo 25, el mismo tipo penal que el autor, ¿no? Pues habrá el extraneus, esa persona, ciudadano que no tiene la calidad de funcionario, podrá ser partícipe de un delito de peculado, cómplice en todo caso. Artículo 25, infine, dice el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, ¿no? Aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. Esto un poco cierra el debate que hasta hace unos años se produjo de manera intensa, ¿no? E interesante en nuestra jurisprudencia y doctrina sobre si se debía seguir la tesis de la unidad del título de la imputación o la tesis de la ruptura del título de la imputación penal, ¿no? Queda claro que con la modificación del artículo 25, ¿no? Y la introducción de este tercer párrafo, ¿no? En el año 2017, queda claro que se sigue la teoría de la unidad del título de la imputación, ¿no? En el caso del peculado culposo del tercer párrafo del 387, el sujeto activo también es un funcionario público, pero en este caso lo particular es que además se requerirá la presencia de una tercera persona siempre, ¿no? Que será aquella que de manera material ejecute los actos de sustracción de caudales o efectos públicos, ¿no? De hecho, en puridad el delito que se denomina peculado culposo o imprudente, si lo analizamos en estricto, es una modalidad de omisión, ¿no? Es un delito de peculado por omisión imprudente, ¿no? Delito omisivo imprudente lo llamaríamos, de manera más correcta, ¿no? Porque lo que sucede aquí es que el funcionario, por su imprudencia o negligencia, da lugar o permite que un tercero sustraiga los caudales públicos, ¿no? El sujeto pasivo siempre será el Estado, ¿no? En representación de la sociedad, ¿no? Dado que se trata de un bien jurídico colectivo o superindividual, patrimonio público, por ejemplo, entonces el titular es el Estado, ¿no? Del bien jurídico en representación de la sociedad. Decíamos entonces que se trata de un delito especial, pero además de ello, el tipo penal exige una relación específica, una competencia específica del funcionario público, del autor, con los bienes públicos que son objeto material del delito, ¿no? El 387 dice que el funcionario debe apropiarse o utilizar indebidamente caudales o efectos públicos cuya percepción, administración o custodia le están confiados por razón de su cargo. Por lo tanto, no cualquier funcionario público será autor del delito de peculado, sino aquel que por su propia competencia especial, por su propia función, ¿no? Tiene esa potestad de administrar, percibir o administrar, custodiar los caudales o efectos públicos que son objeto material del delito, ¿no? Esto además, de acuerdo al acuerdo plenario 4/2005 de nuestra Corte Suprema, se ha entendido de manera amplia, dado que
esta relación funcional del funcionario con los caudales puede ser tanto fáctica como también jurídica, ¿no? Y esto principalmente da lugar o posibilita que eventualmente se puedan formular imputaciones contra funcionarios públicos de alto rango que, si bien no tienen un manejo directo, ¿no?, de caudales públicos, sí, por la ascendencia que tienen y por la alta jerarquía en determinada entidad pública, por ser titulares de algún pliego, por ejemplo, presupuestal, sí tienen la posibilidad de vincular con sus actos y con sus órdenes a inferiores jerárquicos para que dispongan indebidamente de patrimonio público, ¿no? Entonces, en la doctrina, sobre todo en España, se ha llamado de manera amplia a esta relación como una relación de dominio, ¿no? Esto no debe ser confundido como una relación de dominio en el sentido de dominio del hecho, conforme lo estaba pensando Roxin, ¿no? En fin, para evidenciar conductas de autor, no, sino una relación de dominio entendido como esa relación específica que puede ser fáctica, pero también jurídica entre funcionario y los caudales que pueden ser apropiados o utilizados indebidamente, ¿no? Nuestro acuerdo plenario, en términos literales, ha dicho que disponibilidad jurídica es aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene este funcionario, ¿no? Entonces, esta disponibilidad hace referencia, ¿no?, y se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que ostenta ese funcionario dentro de la administración pública, ¿no? Y ello se puede materializar fáctica o jurídicamente con la percepción, con la custodia o con la administración, ¿no? Evidentemente, la custodia y la percepción le dan un margen de actuación menor al funcionario público, ¿no? Solo en la custodia tendrá que vigilar, ¿no?, conservar esos caudales públicos. En la percepción, recibirlos, ¿no?, captarlos simplemente en nombre del Estado. Mientras que la administración ya suponen actos de manejo y de gestión, ¿no?, de conducción, de posibilidad incluso de disposición de esos bienes, pero siempre para fines públicos. En esta eh, relación de administración, en este específico poder que se le otorga al funcionario público, es que sin duda también se pueden generar actos de administración desleal del patrimonio público, es decir, en el margen de en el marco de esta discrecionalidad, se abusa de esa función para, más bien de manera arbitraria, disponer ese caudal público, no para fines públicos, sino para fines privados, pero encubiertos, ¿no? Se le da una apariencia de gasto público a lo que en realidad es un gasto privado, ¿no? La Corte Suprema tiene un pronunciamiento que ha desarrollado también este punto de la disponibilidad jurídica en este recurso de nulidad 2124/2018, que reconoce aquello que veníamos hablando en cuanto a la disponibilidad jurídica. Hay dos modalidades del artículo 387, primer párrafo, que pueden ser cometidas, ¿no? Peculado doloso por apropiación y peculado doloso por utilización, ¿no? Peculado doloso por apropiación y peculado doloso por utilización. Nuestro Código Penal no ha distinguido de manera abstracta en cuanto a la pena al peculado por apropiación del peculado por utilización. Es la misma pena abstracta la que nuestro legislador penal ha establecido para ambas modalidades. Desde mi punto de vista, no tienen el mismo desvalor de acción ni del resultado ambas conductas, por lo tanto, habría que haber hecho algún tipo de diferenciación penológica, ¿no?, en la penalidad. Pero bueno, siempre es posible que el juez, en el caso concreto, dado el principio de proporcionalidad, pueda ajustar la pena dentro del marco abstracto que le da para efectos de diferenciar entre peculado por apropiación y peculado por utilización. ¿Mm? En el caso del último párrafo, el 387, que tipifica el peculado imprudente o negligente, allí sí
solo se permite la modalidad de apropiación. En términos estrictos, el 387 ni siquiera habla de apropiación, sino habla de sustracción, ¿no? Sustracción. Si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra la sustracción de caudales, ¿no? Pues bien, ¿qué entendemos entonces por apropiación y utilización? El Acuerdo Plenario 4/2005 también ha desarrollado estos dos conceptos y ha hecho una diferenciación, sobre todo utilizando el aspecto subjetivo. El Acuerdo Plenario dijo que en el caso de la apropiación, allí el funcionario público se apropia de caudales o efectos públicos, pero con una finalidad de hacerse de manera definitiva de estos bienes o caudales, ¿no? No hay una finalidad de uso temporal, ¿no? Hay una finalidad de apoderamiento pleno, definitivo, permanente por parte del funcionario público, ¿no? Entonces se hace suyo de esos bienes, apartando de los de la esfera de la función pública y colocándolos en una posición de disponibilidad particular. Mientras que la utilización será aprovecharse de las bondades, usufructuar ese bien, pero sin tener esta finalidad ulterior de expropiación definitiva, si se quiere, fáctica, ¿no? O de desapoderamiento pleno, permanente, hacia la administración pública, ¿no? En términos funcionalistas, si se tiene un entendimiento del patrimonio en términos funcionales, uno podría decir que la apropiación podría ser entendida como ese desapoderamiento, esa apropiación definitiva, permanente, ¿no? Ese apartamiento del bien o efecto público del Estado, pero de tal manera que ese bien de calidad pública pierde sus facultades funcionales para la administración pública, ¿no? De manera definitiva, se pierde la disposición, siquiera hipotética o potencial, de ese bien para cumplir con las finalidades públicas que fueron asignadas, ¿no? Mientras que la utilización se verá allí donde, mediante el acto de uso o utilización indebida, no se logre todavía que ese bien pierda la capacidad de disposición, pierda la capacidad de todavía cumplir las funciones o finalidades públicas que le fueron asignadas por el Estado, ¿no? Existe un precedente vinculante asimismo en cuanto a la diferencia de peculado con el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, que es el artículo 391 del Código Penal. El artículo 391 tiene una pena, que ustedes la pueden observar, bastante reducida, ¿no? Eh, bastante benigna si se le compara con el delito de peculado, ¿no? El 391 tiene una pena que va máximo hasta los 2 años, ¿no? Y entonces, en la práctica, se generó una problemática para poder identificar cuándo es que estamos ante un peculado o ante un simple rehusamiento de entrega de bienes. El rehusamiento de entrega de bienes se genera allí cuando un funcionario público que es requerido por otro estado a entregar un bien no lo hace, ¿no? Se rehúsa a entregar ese bien. La diferencia, nuestra Corte Suprema en este recurso de nulidad vinculante, la ubicó en el aspecto subjetivo, en la finalidad, ¿no? Dijo, en el delito de peculado existe un rem sibi habendi, una finalidad de aprovechamiento privado de ese bien. El funcionario lo que busca es beneficiarse de manera privada. Mientras que en el delito de rehusamiento y entrega de bienes no está ese ánimo de apropiación, no está ese ánimo de obtener un beneficio privado del bien público. Simplemente el funcionario no entrega, ¿no? Es decir, simplemente el funcionario no cumple con
la entrega de ese bien público, pero sin ningún ánimo de beneficio privado. Entonces, evidentemente esto va a tener que ser en el caso concreto evidenciado mediante indicios objetivos que puedan dar cuenta de cuándo es que está esta finalidad de apropiación o de beneficio privado y cuándo no, ¿verdad? Pero la diferencia que se halló fue en el aspecto subjetivo. Además de ello, la conducta típica del peculado puede ser cometida en la modalidad de peculado para beneficio del propio funcionario, como peculado también para beneficio de un tercero. Peculado para otro se le llama, ¿no? En este caso, eh, también el 387 no ha hecho una diferencia de penalidad abstracta, de si es un peculado para sí o para otro. El acuerdo plenario 4/2005 ha dicho que cuando se trata de un peculado para sí, el delito se consuma cuando se genera la apropiación. Pero cuando es un peculado para otro, esto lo mencionaré quizás un poco después cuando veamos momento de consumación, el delito se consuma recién cuando el funcionario entrega el bien público al tercero. El tercero podrá ser, por lo tanto, considerado también cómplice de un delito de peculado, dado que está todavía en fase de consumación, todavía no es una fase postconsumativa. El acuerdo plenario 4/2005 dice que aún no se generaría de manera implícita, no lo dice de manera expresa, pero aún no se estaría generando una apropiación plena del bien público cuando está todavía en manos del funcionario público, pero con la finalidad de ser entregado a un tercero, ¿no? Es allí cuando se produce. Esto fue lo que, por ejemplo, se debatió en el caso emblemático de Vladimiro Montesinos con Bedoya de Vivanco, ¿no? Debate de saber si es que cuando Bedoya de Vivanco recibió esos caudales públicos que eran entregados en la salita del CIN, si estaba cometiendo un delito de peculado para otro o era simplemente ya un delito de mera receptación. Este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo de que se trata de un peculado para otro y que Bedoya de Vivanco podía ser, y de hecho fue condenado así como cómplice del delito de peculado para otro. El caso de los viáticos es otro aspecto debatible que vamos a ver ha dado lugar a que en el año 2019 nuestra Corte Suprema emita específicamente un pronunciamiento jurisprudencial en esta materia. Así que vamos a abordarlo ahora eh, a continuación. El objeto material del peculado, nuestro tipo penal dice que pueden ser caudales o efectos públicos. En el caso de los caudales es activos en general, sean estos materiales, inmateriales, bienes muebles o inmuebles, dinero en efectivo, ¿no? Tangibles, intangibles. En sentido amplio pueden ser cualquier tipo de bien. Mientras que efectos son aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial del Estado, ¿no? Se incluyen aquí, por ejemplo, los títulos valores, cheques, por ejemplo, ¿no? Documentos de créditos negociables, bonos, etcétera, ¿no? En este punto también es importante tener en referencia el Acuerdo Plenario 1/2010. Es un acuerdo plenario, no específicamente el delito de peculado, pero que en uno de sus fundamentos aborda aquello que puede ser considerado como caudal o efecto, ¿no? Dice, pueden ser patrimonio integrante del Estado, patrimonio parcialmente del Estado, o patrimonio privado que se encuentra en posesión directa del Estado también, ¿no? Es decir, aquello que es patrimonio público no va a ser solo y exclusivamente aquellos bienes, muebles o inmuebles, que estén en propiedad del Estado, no solo los que son de titularidad estatal, sino que pueden ser de connotación pública para el delito de peculado, ya que hace diferencia seguramente del derecho administrativo o del derecho civil, dado que cumplen finalidades distintas.
Pueden ser también bienes que se encuentran simplemente en uso, en posesión del Estado. No es una cuestión eh, poco común que el Estado, por ejemplo, alquile locales para que funcionen allí sus instituciones públicas, ¿no? Y paga una renta por ello. Si un funcionario público utiliza parte, como ha pasado en varios casos que se ha evidenciado, parte de un predio que está siendo usado por el Estado, que está siendo alquilado por el Estado, con un negocio privado, podría estarse cometiendo un delito de peculado, dado que es un bien público. ¿Desde cuándo se considera de que un bien es público? ¿No? Aquí la teoría doctrinal que en mayoría se sigue es la teoría del destino, ¿no? Es decir, desde que el funcionario público en nombre del Estado recibe un bien público para entregarlo al Estado, desde ese momento ya se considera adjetivado como público ese activo, ¿no? Entonces, si algún funcionario de una entidad que trabaja en tesorería o en caja recibe de algún administrado ciudadano una suma de dinero por concepto de pago de alguna multa, de alguna tasa, el funcionario público, desde que recibe ese bien en representación del Estado, ya se adjetiva automáticamente ese bien como público y si se es apropiado o mal utilizado, puede ser objeto material de un delito de peculado, ¿no? Una cuestión que también resulta controvertida aquí es aquella referida a la posibilidad de que se cometa un delito de peculado respecto de trabajadores que por órdenes superiores son encargados de realizar actividades de naturaleza privada distintas a finalidades públicas. La cuestión controvertida aquí era determinar si es que un trabajador o la fuerza de trabajo de un trabajador puede ser equiparado a un caudal o un efecto público, que es lo único que de manera expresa se menciona en nuestro 387 del Código Penal como objeto material del delito. Hay un pronunciamiento que resulta relevante aquí tomar en cuenta, es un pronunciamiento que tuvo la Suprema a partir de la extradición en un caso vinculado a la Centralita, al ex gobierno regional de Ancash. Fue en un proceso de extradición contra, en ese momento, el procesado Belaúnde Locio. Allí, la Corte Suprema avaló la tesis de la Fiscalía de considerar a la mano de obra como objeto material del delito de peculado. Y en términos teóricos, yendo un poco más al fondo, dogmáticos, de el por qué es posible ello, sin lugar a dudas, una persona no puede ser considerado como caudal o efecto público, pero lo que sí puede ser considerado como caudal o efecto público es el monto económico, es decir, el dinero público, el patrimonio que está detrás de la remuneración que recibe ese funcionario público para cumplir determinadas actividades en nombre del Estado. Es decir, lo que se considera como objeto de apropiación no es en sí el trabajador, sino el presupuesto público que está asignado y con el que se le paga a ese funcionario para efectos de cumplir un determinado encargo de naturaleza pública, ¿no? Eso es lo que sí es posible, de acuerdo a estas posiciones dogmáticas, eso sí es lo que es posible apropiarse y considerarse como objeto material de un delito de peculado. Mencionaba entonces el tema de los viáticos, ¿no? Y el pronunciamiento que tuvo vinculante nuestra Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 7/2019, ¿no? Hasta esa fecha hubo un debate jurisprudencial arduo
a nivel supremo, pero también a nivel de cortes superiores, sobre si es posible, si era posible, que existiera un peculado sobre los viáticos que eran asignados a funcionarios para que realicen una comisión de servicios fuera de su local habitual de desempeño de labores. Diversos recursos de nulidad que se dieron. Aquí yo menciono algunos, ustedes pueden observar, pero habían dos marcadas posiciones. Aquellos que sostenían que no era posible un peculado por viáticos por considerar de que los viáticos no eran objeto material de naturaleza pública, porque consideraban que los viáticos perdían la condición de caudal público y se incorporaban al patrimonio privado cuando eran entregados al funcionario, o porque consideraban de que no se trataba de un acto de administración, ni de custodia, ni de percepción. Y otra posición completamente opuesta, que mencionaba que si era posible la sanción y aplicación del delito de peculado al considerar que los viáticos y el monto otorgado por concepto de estos sí era un caudal público, dado que todavía el funcionario tenía que cumplir una función pública y fueron otorgados para cumplir una comisión de servicios en representación del Estado, ¿no? Entonces, dadas estas dos posiciones marcadas tanto en la doctrina como también en la jurisprudencia, es que este acuerdo plenario abordó la problemática reconociendo que en sus diversos fundamentos los viáticos tienen una función fundamental y es el permitir que el funcionario público pueda estar en condiciones materiales de realizar la comisión de servicios fuera de su local habitual de trabajo. Los viáticos sirven para dar sustento a necesidades básicas como la alimentación, el desplazamiento y el hospedaje de un funcionario público, ¿no? Tiene esa finalidad fundamentalmente. Dicho esto, entonces, y reconociendo la calidad de los viáticos, el acuerdo plenario parte de una consideración, ¿no? Parte de la consideración de que en principio y como regla, la no rendición adecuada de los viáticos por parte de un funcionario público debería ser, en principio, una cuestión netamente administrativa. Y en su caso, una posible imputación y responsabilidad por un delito de falsedad o falsificación de documentos, si es que ello se produce si se cumplen con los requisitos que establece el delito de falsificación, por ejemplo, de determinadas boletas o facturas que se presentan ante la administración para rendir cuentas. Partiendo de allí, entonces dice de que este es un tema de si rindió de manera oportuna, si rindió de manera adecuada, ¿no? Si cuadraron o no cuadraron los gastos que se realizó. Este es un tema que debería, en principio, quedar en el ámbito de lo administrativo. El fundamento 44, por ejemplo, dice ello, ¿no? Dice, el comisionado viaja para cumplir una misión de interés del órgano estatal comisionante. Por ello, los viáticos forman parte de las condiciones vitales, esenciales temporales del servidor en el tiempo del desplazamiento con la finalidad que pueda atender sus necesidades básicas inherentes. Entonces se configura como un derecho de especial naturaleza para la persona que lo cumple y asimismo un deber para el órgano estatal que lo comisionó, dice, ¿no? Si bien existe el deber de rendir cuentas y devolver lo no gastado, el incumplimiento total o parcial no supone, dice, una connotación de delito de peculado por apropiación, sino en todo caso una infracción administrativa y o laboral. No obstante, más adelante, en el fundamento 47, el Acuerdo Plenario 7/2019 abre la puerta a que puedan existir posibles imputaciones penales y responsabilidades penales posteriores por
cuestiones que tengan que ver con los viáticos, ¿no? El acuerdo plenario 7/2009, y se los voy a mencionar textualmente, 7/2019, dice que hay casos en los cuales una entrega de dinero al funcionario no puede ser considerado como viáticos tal cual, sino que supone una apariencia de viáticos que lo que busca es apropiarse de bienes públicos. Dice, la consecuencia administrativa prevista ante la sola omisión de rendir total o parcialmente cuentas es una conducta reacia, tal vez deshonesta, pero sin suficiente entidad como para fundar una imputación penal y menos una condena por delito de peculado. Debido a la naturaleza especial de los viáticos, y aquí viene la parte importante, debe ser separada de la práctica desleal de apropiarse de dinero de las arcas del Estado, pretextando una misión irreal o fraguada para tal fin. Por tanto, se podrá considerar el dinero entregado y recibido en auténtica calidad de viáticos cuando, y menciona estos tres supuestos que aparecen aquí, cuando la comisión de servicios sea cierta y no una falsa formalidad para encubrir una apropiación. Han habido casos en los cuales municipalidades, gobiernos regionales han creado de manera ficticia comisiones de servicios en el extranjero o en provincias en el interior del país, cuando en realidad no existía la necesidad, no existía la comisión de servicio que tenían que realizar afuera. Y simplemente lo hicieron para poder desviar fondos en favor del funcionario que viajaba. Entonces, en este supuesto, cuando se crea de manera ficticia y fraguada una comisión de servicios, ese dinero que se entrega no constituye viáticos, y si hay una apropiación, será un delito de peculado, de acuerdo a lo que establece este fundamento 47 del acuerdo plenario. En el segundo caso dice cuando se cumpla la comisión encargada, es decir, si es que no se cumple con la comisión encargada y el funcionario simplemente viaja y se gasta todo el dinero en hacer turismo, el fundamento 47 del acuerdo plenario 7/2009 está permitiendo que también pueda existir una imputación por delito de peculado. Y el tercer supuesto es cuando el monto de dinero entregado se ajuste al marco o nivel tope de la cantidad permitida por ley. Es decir, que no se haya inflado o sobredimensionado la suma. Es decir, de acuerdo a las normas que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, hay determinados topes para si un viaje es a comisión de servicios en el exterior o es un viaje a comisión de servicios al interior del país. Hay una diferencia en cuanto a los montos que te pueden otorgar de manera diaria por concepto de viático y en función de la necesidad que se tenga de los días de la comisión de servicio. Si es que una entidad pública sobredimensiona por encima del tope de ley fijado para la comisión de servicios y te entrega además muy por encima del monto que debías recibir, ese exceso podrá ser considerado no como viático, sino como un caudal público que si tú te lo apropias o lo utilizas indebidamente para fines privados, podría dar lugar a un delito de peculado. Entonces, dice el fundamento 49, antes de imputar la comisión del delito de peculado, será necesario identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión de servicios. Si la cumplió, la omisión o defecto en la sustentación de gastos deberá quedar dentro de lo administrativo. No obstante, abre la puerta de que entonces pueda investigarse, imputarse, indagar por lo menos y recabar elementos de convicción para verificar si es que esa entrega de viáticos fue adecuada. Si fuese así, y no estamos ante los tres supuestos que mencionó el fundamento 47, pues entonces será un tema netamente administrativo.
Si no, se podrá proseguir y eventualmente sancionar por el delito de peculado. Decíamos que el momento de consumación, entonces, del delito de peculado dependerá de la modalidad en que estemos, ¿no? En la modalidad por apropiación, se consumará cuando se incorpore el patrimonio público al patrimonio personal, cuando la administración pública pierda la posibilidad de disponer de ese bien. En la modalidad de utilización, cuando se genere este uso privado temporal del caudal o efecto público. Cuando estemos ante un peculado para sí, cuando el funcionario se apropia para beneficio privado personal, se consumará cuando se genere esa incorporación al propio patrimonio del funcionario. Mientras que si estamos ante el peculado para otro, el peculado se consumará cuando se entrega el bien y lo recibe el tercero, ¿no? Para beneficio privado. En el caso del peculado negligente, la consumación se produce con la mera sustracción, cuando el tercero, por imprudencia del funcionario, se apropia de este bien, ¿no? De este bien que debía custodiar, debía proteger el funcionario público. En nuestra jurisprudencia también se debatió en algún punto y en la doctrina, ya esto ha quedado zanjado de manera mayoritaria, incluso por pronunciamientos de la Suprema, que la devolución de los caudales o efectos públicos, luego de que ya han sido apropiados, utilizados indebidamente, no es un supuesto que pueda excluir la tipicidad de la conducta. Dado que el delito se consuma desde que siquiera por un breve lapso se pierda la disposición, ¿no? Se pierda la disponibilidad de ese bien para el Estado, la posterior devolución no supondrá una exclusión de la tipicidad, mas sí podrá ser considerado, y hay un pronunciamiento de la Suprema que lo menciona, podrá ser considerado para efectos de atenuar la pena, como una circunstancia atenuante dentro de lo que establece el artículo 46 del Código Penal, a la hora de reducir las consecuencias dañinas del delito. Pero el delito ha quedado ya plenamente perfeccionado, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, que se dio respecto de los 15 millones entregados por Fujimori a Vladimiro Montesinos. Su defensa argumentó que dado que posteriormente Alberto Fujimori devolvió los 15 millones que se le otorgó por supuesta compensación de tiempo de servicios, debía ser excluido de responsabilidad. La Suprema, en este recurso de nulidad 23-2001-09, negó esta afirmación y esta argumentación de la defensa y dijo de que el delito ya se había plenamente consumado. Es necesario verificar un perjuicio patrimonial contable para recién decir de que se está ante una consumación del delito de peculado. El delito del 387 no establece dentro de la redacción del tipo penal como elemento típico la existencia de un perjuicio contable económico. No está reconocido como tal en la redacción del tipo penal. Y esto ha generado de que a nivel supremo haya existido una discrepancia, dado que hay algunos pronunciamientos de la Suprema que establecen que en términos probatorios siempre se requerirá una pericia contable para verificar el peculado. Mientras que hay otra posición a nivel supremo que establece, como esta del recurso de nulidad 484-2014, que dado que el tipo penal no hace referencia a un perjuicio patrimonial contable, ello puede ser acreditado mediante otro tipo de elementos de convicción, otro tipo de prueba indiciaria, sin que sea indispensable una pericia contable
establece exactamente cuál es el monto por el cual se ha apropiado o utilizado indebidamente el funcionario público, ¿no? O los funcionarios públicos. Desde mi punto de vista, la posición que yo sigo y comparto es la de este recurso de nulidad 484/2014. Y ello dado que probablemente la pericia contable nos pueda ser de utilidad para la determinación de la reparación civil, cuánto es lo que efectivamente se produjo de perjuicio patrimonial y el daño patrimonial que se tendrá que resarcir, además del daño extrapatrimonial que se genera, sin lugar a dudas. Pero, dado que el tipo penal no exige la presencia de este elemento del perjuicio, bastará con verificar de que ha habido una apropiación de caudales públicos que cumplían una función pública o de una utilización indebida de ese patrimonio para decirte que ya existe un delito plenamente consumado, ¿no? Lo otro será tema de reparación civil, ¿no? O, evidentemente, podrá ser un elemento de convicción a tomar en cuenta, si estamos hablando de, por ejemplo, apropiaciones de cuentas bancarias y, en fin, eh, de una no coincidencia de estados contables, por ejemplo, ¿no? De cuánto ingresó, de cuánto salió en determinada entidad pública respecto del manejo de sus cuentas, seguramente será las pericias contables, un elemento importante a tomar en cuenta, pero no el único, ¿no? Ni el indispensable tampoco. Sobre este punto, entonces, habrá que decir si es que no existe una necesidad de monto económico eh, exacto para verificar el delito de peculado. No existe tampoco en la redacción del 387 un monto mínimo a partir del cual sea penalmente relevante. Si hay agravante referido al monto de los bienes públicos que son objeto del peculado, hay circunstancia agravante, ¿no? Cuando el valor de lo apropiado utilizado sobrepase las 10 unidades impositivas tributarias. Hay una circunstancia agravante, pero no hay una circunstancia a partir de la cual, un monto a partir del cual recién sea penalmente relevante, o un monto a partir del cual para abajo sea irrelevante penalmente. Lo cual no significa que, como bien lo ha hecho la Corte Suprema en este recurso de nulidad 3763/2011, y muchos otros también, han habido ya varios otros pronunciamientos, en los cuales, por ejemplo, funcionarios públicos que utilizaban papeles membretados, ¿no? Hojas que pertenecían a la administración pública para fines privados, por ejemplo, para, en fin, imprimir trabajos de su universidad u otras actividades privadas, ello apelando a principios generales del derecho penal, principio de intervención mínima o última ratio del derecho penal, se puede considerar de que estas conductas, a pesar de encajar formalmente en el tipo penal del 387, deberían ser igual eh, consideradas al margen de la intervención del derecho penal, deberían considerarse como no punibles, ¿no? Incluso uno podría decir, deberían considerarse dentro del riesgo permitido, dada la insignificancia, principio de insignificancia también se podría apelar, de la perturbación del bien jurídico protegido. O sea, unas cuantas hojas de papel no tiene todavía la entidad suficiente gravosa para que amerite que el derecho penal intervenga, ¿no? En el año 2021, a partir de la circunstancia que vivimos especial de la pandemia del COVID y el estado de emergencia sanitaria que se dictó, nuestro legislador incorporó además algunas agravantes específicas para el delito de peculado cuando el agente pertenecía a una organización criminal, cuando los caudales o efectos públicos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas o apoyo de inclusión social, cuando el agente se aproveche de una situación de calamidad, emergencia sanitaria o comisión de un delito
se comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional, y también cuando el valor superaba las 10 UITs, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Esto debido a una cuestión criminológica, y es que en la época de la pandemia, sobre todo gobiernos regionales, gobiernos locales, distritales, hicieron mal uso de los bonos que debían otorgar a poblaciones vulnerables, así como también mal uso de los víveres, canastas de víveres, productos básicos que debían repartir a la población vulnerable en épocas de estado de emergencia, ¿no? Entonces, a partir de ello, es que nuestro legislador incorporó estas agravantes. Por último, y para ir terminando, eh, mencionaba que también tenemos una modalidad especial del delito de peculado, que es el que se regula en el artículo 388 del Código Penal. El artículo 388 es denominado peculado de uso, ¿no? Y allí la confusión que se pueda dar respecto del peculado por utilización del 387. Pero la diferencia fundamental es que el peculado de uso del 388 está pensado exclusivamente para sancionar las utilizaciones o usos, no apropiaciones, sino solo usos temporales de bienes públicos que constituyen herramientas de trabajo. Bienes públicos que constituyen instrumentos para la labor cotidiana de los funcionarios públicos, ¿no? Computadoras, materiales de escritorio, impresoras, etcétera. Aquello que sirve de manera regular para los funcionarios para ejercer sus funciones, herramientas de trabajo que son otorgadas por el Estado para que el funcionario pueda cumplir con el desempeño regular de la función por el cual fue contratado, fue incorporado en la administración pública. Por ello es que también existe una diferencia de penalidad. La pena es no mayor de 4 años, porque se entiende que se trata de instrumentos de trabajo que tienen una valoración eh, económica menor, pero también tienen una menor afectación al patrimonio público, dado que se tratan simplemente de herramientas de trabajo, ¿no? Esa es la razón de ser de la atenuación o de la mayor benignidad de la pena en este delito, es que se debe tratar de instrumentos de trabajo de una escasa, no escasa, pero de menor importancia que los caudales o efectos públicos que son apropiados, utilizados en el 387. ¿No? Pero lo particular en cuanto al debate jurisprudencial que se dio en su momento, se puede seguir dando de hecho hasta el momento, es que eh, hay una excepción que el 388 ha hecho para la aplicación de este peculado de uso, y es el referido específicamente a los vehículos automotores, ¿no? Los vehículos motorizados. Se dice que no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Y se trata de, no se consideran como delito de peculado aquellos usos privados que se hacen respecto de los vehículos que, sobre todo a altos cargos, a altos funcionarios, se les otorga para que cumplan, en general, funciones incluso privadas. Han sido otorgadas y entregadas a estos altos funcionarios para que también puedan usarlos de manera privada, para fines netamente privados, con su familia incluso. Pero se generaba una discusión cuando el funcionario público permitía que no sea él, sino algún familiar cercano o su entorno más cercano el que use ese vehículo para fines privados. Entonces, algunas sentencias en la jurisdicción ordinaria condenaban el hecho de que un familiar, una esposa, unos hijos, utilicen, por ejemplo, para irse a las playas del sur, un vehículo oficial que había sido otorgado al funcionario.
Mientras que habían otras jurisprudencias que sostenían que dado que se trataba de un entorno familiar cercano, ello estaba dentro de la excepción que tenía el 388. El Tribunal Constitucional tuvo un pronunciamiento, que es esta sentencia en el expediente 4298-2012, en la que se decantó por esta segunda posición, una segunda posición que ampliaba la excepción no solo al uso personal del funcionario, sino también a su entorno más cercano, cónyuges, hijos, personas de su círculo íntimo, dado que consideró el Tribunal Constitucional que ese uso de esas otras personas era valorativamente hablando como si los usara el propio funcionario. De tal manera que dijo que aquí no había un peculado de uso. Tuvo una interpretación amplia de la excepción del artículo 388. Bien, bueno, dicho esto, yo me quedaría allí, dado que pues, ya tenemos cerca de una hora un poco más de charla, el tiempo contemplado que se me había mencionado, pero de todas formas, si es que existiese algún comentario o consulta que hacer, pues quedaré atento, nuevamente agradeciéndoles por el espacio, la invitación y esperando de que haya podido ser de utilidad aquello que les he compartido. Gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Para finalizar, podemos responder una de las preguntas de los asistentes. El señor o doctor Johan Vázquez Benner consulta, ¿en qué momento se consuma el delito de peculado para otro? Primero tiene que haberse apropiado del agente o luego entregarlo, si se podría explicar. Sí, muy buena pregunta, con mucho gusto. Em, Decíamos de que existían dos modalidades de peculado, ¿no? Peculado para sí y un peculado para otro también. Ambos están sancionados en el 387 del Código Penal. Em, el delito de peculado se consuma allí cuando existe una apropiación definitiva, la modalidad de apropiación, ¿no? Una, un posicionamiento de ese bien, ¿no? eh, en el ámbito de disposición privado, sustrayendo a la administración pública de esa posibilidad de disposición para fines públicos, ¿no? Entonces, en el caso del peculado para sí, peculado que lo comete el propio funcionario para beneficio propio, el delito se consuma cuando se genera esa disposición, cuando se saca de la esfera de dominio del Estado esos bienes públicos y se los coloca en una esfera de dominio privado, una posibilidad de disposición privada plena. En el caso del peculado para otro, cuando yo sustraigo dinero público, pero para entregárselo a un tercero, el Acuerdo Plenario 4/2005 ha dicho que la disposición, digamos, el apartamiento pleno se produce cuando recién entrego al tercero esos caudales públicos. Es decir, hasta que el funcionario público no entregue a ese tercero los bienes o caudales públicos, todavía se considera que el Estado no ha perdido la disposición de ese bien. Es decir, se considera que el Estado todavía no se le ha expropiado fácticamente a esos caudales o efectos públicos, ¿no? Está en una eh, posición todavía de tránsito, se podría decir, ¿no? De tránsito, no hay una pérdida plena de disposición por parte del Estado.
Ello permite entonces que cuando le entrega al tercero estos caudales públicos, el tercero puede ser considerado cómplice, que todavía no se ha consumado el delito de peculado para otro. Entonces hay una diferencia. Si es peculado para sí, cuando lo coloco en mi esfera privada de dominio, se habrá consumado. Pero cuando es el peculado para otro, es decir, con la finalidad de otorgárselo a un tercero, recién se consumará cuando se le entregue al tercero. Hasta antes, todavía no he consumado el delito de peculado para otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, puede ser una diferencia en términos subjetivos de la finalidad de que sea el tercero que finalmente le entregue, pero uno podría pensar también en una diferencia objetiva, una diferencia más funcionalista, si se quiere. Hasta que no le entregue al tercero, todavía el Estado se considera que yo, al ser funcionario y ser su representante, todavía se considera que hay posibilidades de que el Estado no pierda esos bienes públicos. Todavía estamos en un espacio de tránsito, por así decirlo, en el que el bien público, el patrimonio público, todavía no ha perdido su posibilidad de disponibilidad de parte del Estado. Por lo menos no ha perdido por completo la posibilidad de disponibilidad el Estado de esos bienes. Creo que podría mencionar. Muchas gracias, doctor. Para finalizar y terminar de agradecerle nuevamente por su presencia el día de hoy en esta 33ª conferencia magistral, el equipo de Proyecto Cero ha preparado un reconocimiento de manera virtual, ya que es el método lo que nos permite, y nuevamente agradecerle, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor, es una pequeña manera de agradecerle por acompañarnos el día de hoy, al igual que los ponentes anteriores a usted en estas conferencias magistrales que el equipo de Proyecto 024 realiza para poder ayudar a difundir un poco más lo que es el derecho, ¿no? Le cedo las últimas palabras que quizá quiera brindarnos para ya finalizar con la reunión. Sí, no, reiterar nuevamente mi enorme agradecimiento al equipo de Proyecto 024, al doctor Luis Ishi, felicitar también la manera de organizar este tipo de conferencias. Me ha encantado mucho también la manera en la que han hecho el reconocimiento. eh, y bueno, de mi parte, siempre la disposición de poder colaborar con este tan loable proyecto, deseándole los mejores éxitos, que continúen este tipo de espacios, convocando a la comunidad jurídica y nuevamente pues reiterando el agradecimiento y también los mejores deseos de continuación con su proyecto y con estas actividades de manera exitosa. Muchas gracias y un saludo.